buenos días. Panorama semanal. Estamos los tres y creo que vamos a analizar este horrendo caso que ha sucedido en los Estados Unidos. No solamente por la cercanía, porque está un estado de Nueva York, donde hay 2 millones de dominicanos, sino también por lo que implica en el proceso biopsicosocial de un fenómeno. Pero antes, felicitar a mi hermano Ricardo Nieves, que se ha constituido como uno de los grandes editorialistas en República Dominicana. El artículo del jueves pasado sobre Gaza y sus escombros es un documento a guardar. Yo le pido ya a que mi hermano Ricardo Nieves salga de esa cháchara radial, de lo mismo, todos los días, la misma cháchara. A veces Domingo habla de que la cháchara es de los jóvenes, pero dos viejos de más de 50 años tener que oír todos los días a un señor, aquí el alcalde de Limón, ese va a repetir con el PRM. Y Domingo contestándole, es un desperdicio intelectual que estos dos jóvenes practican todos los días. Dos jóvenes añejos. Y eso, que son los jóvenes Allende. los que están mal en este país. Dos jóvenes añejos, no. Allende. El miércoles pasado, con un rifle de asalto, capaz de tirar más de 300 municiones en menos de 5 segundos, un enajenado mental se dispone a entrar a una bolera, a un bar y a Walmart en los Estados Unidos, en Maine, uno de los estados más tranquilos, más pacíficos del noreste. Es el último estado allá arribota de la Nueva Inglaterra. Y si hay alguien que conoce la Nueva Inglaterra, modestia aparte, soy yo. En el año 1999 yo inicié un entrenamiento durante más de 4 años en psiquiatría y en el hospital de Yale New Haven Hospital, en ese momento considerado el hospital más importante de residencia psiquiátrica de los Estados Unidos. Ahí estuvimos, éramos el único residente extranjero y vivimos esa realidad real. ¿Cómo diablos un hombre con problemas mentales reales, con historial militar activo, puede cargar un rifle una semana después de haber estado en tratamiento psiquiátrico? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta que se abre. Y yo me voy a ir a mi reducción, como diría Domingo Páez, a mi reducción biológica. Señores, yo regresé de los Estados Unidos a trabajar a mi país. Primero porque yo iba a regresar de todas maneras, pero principalmente por la burocracia y el paperwork, como le dicen los americanos. Darle una pastilla a un americano es si a él le da la gana. Es si yo no le rompo los esquemas de sus derechos humanos. Los Estados Unidos ahora mismo tienen más de 3 millones de pordioseros en la calle, que el 90% de ellos tienen problemas mentales. ¿Ustedes saben por qué? Porque los derechos humanos no permiten que un psiquiatra medique a ese enajenado mental si él no quiere. Ahora, yo quisiera saber qué fuñido enfermo mental se va a querer medicar. Entonces, los americanos están pasando por una crisis de lo que Eric Fromm le llamó una vez el miedo a la libertad. Domingo Páez, Ricardo, yo tiro la granada, ustedes se encargan de los escombros. Bueno, tú tocaste dos aspectos. El perfil breve de la personalidad del sujeto y la dificultad terapéutica de imponer un tratamiento a una persona que lo necesita de manera prioritaria. Yo quiero tocar el ámbito de el mito, la fuerza de la creencia, el poder que tiene el inconsciente humano, incluso de manera colectiva o intersubjetiva, como dice Harari. Cuando una creencia adquiere fuerza intersubjetiva de manera colectiva, entonces
es demoledora. En Estados Unidos hay un mito establecido desde la independencia y después de la guerra civil, que las personas deben de estar armadas. Pero eso era una condición establecida ante la inminencia de un enfrentamiento bélico que acontecía en Estados Unidos, es decir, de una guerra. Desde ese entonces, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XVIII y después del siglo XIX. Desde esa época existe una enmienda de la Constitución de la República de ese país, oigan bien, de manera constitucional, que tú tienes derecho a portar determinado número de armas. Y no hay un solo presidente que se haya atrevido a luchar contra esa creencia, esa fortaleza de la mitología y contra ese negocio, porque después dio un giro hacia el negocio, es un poder tremendo, el de los, ¿cómo le llaman? Del rifle, ¿no? Sí. La asociación la sociedad del rifle. La sociedad del rifle o asociación del rifle. Asociación del rifle. Esa gente tiene un poder enorme que pueden influir hasta en unas elecciones. Nadie se ha atrevido a tocar ese tema y permanece como si, señores, permanece como si la creencia y la ley fueran de piedra y eternos, como si el contexto en el que se dio sigue vigente, como si las condiciones históricas, culturales, bélicas, nacionales de esa gran nación que es Estados Unidos fueran intactas, tal y como ocurrió cuando se votó esa enmienda en la Constitución. Entonces, la fuerza de la creencia, señores, ustedes la buscan en toda la historia humana, todas las creencias que han existido a través de la historia. Plinio el viejo, Plinio el sabio, era el hombre más sabio en el primer siglo de la era cristiana, reconocido, ¿no? Sí. Y todo cuanto decía Plinio era una verdad de catedral, aunque fuera un disparate. Y Plinio dijo muchos disparates. Uno de los más famosos que todavía conserva fuerza en la creencia, incluso en el país, es que la mujer es totalmente distinta al hombre y que el periodo fisiológico de la ovulación y de la menstruación tenían una característica especial que eran capaces de alterar hasta los viñedos. Eso es así. Por eso una mujer no puede entrar a un campo de cultivo si tiene la menstruación. Asimismo levantó una serie de cosas que fueron absurdas. Esa creencia estuvo hasta ayer, igual que la creencia de que el centro del sistema era la Tierra, en el universo. Una creencia que fue una falacia desde el inicio y que los mismos griegos descubrieron 14 siglos antes de Copérnico, de que eso era falso. Pero el poder de creer, es decir, cómo el mito enraiza, profundiza sus raíces y se queda en muchas cosas para siempre. La tradición, finalizo esta parte, Domingo. La tradición es buenísima en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la tradición de la cortesía ha sido maravillosa, la de la puntualidad. La de las fiestas. La fiesta es una tradición maravillosa, ¿no? Qué sé yo, hay un millón de hábitos y de rituales de la tradición que han sido fenomenales. Para la familia, la cooperación es una tradición. La cooperación es la base de la vida biológica. Pero es una tradición descubierta por el ser. La manera de camuflarse, de desdoblarse para sobrevivir. Son biológicas, ¿verdad? Pero son tradiciones. Ahora nosotros hemos visto cómo la creencia, y ahora lo estamos viendo en Israel y Palestina, cómo la fuerza de la creencia, de los relatos mitológicos, se meten en la psique de la gente y van de generación en generación. Lo de las armas en Estados Unidos es un mito. Cada vez es peor la expresión, pero nadie se atreve a derribar el mito. Mira, más ahora con el que eligieron en la Cámara de Representantes. Un ultraderecha neonazi. Ultraderecha, ultraconservador, pro-Trump y neonazi. Miren, ustedes han escogido dos costados importantes. Y yo voy a tratar de usar algo que he obtenido en los últimos tiempos a partir de estímulos que ustedes me han provocado. Que
ese ejercicio formidable de Hegel, que le permitía analizar esa relación entre el ser y la materialidad a partir del proceso dialéctico de interacción que se da, o Fichte con la tríada dialéctica. Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el líder del orden mundial. Y eso lo llevó a construir un esquema social y un esquema de poder que está haciendo crisis grave. El esquema del poder implicó que como líder del orden mundial desarrollara una industria armamentista que adquirió un poder económico que decide el orden político interno. Y por eso, a pesar de que es una preocupación de amplios sectores de poder norteamericano, ellos no pueden modificar la ley de tenencia y uso de armas de fuego, porque se lo impide el poder económico que tiene la industria armamentista, pero que en un momento dado fue necesario, no después de la guerra de secesión, sino cuando Estados Unidos se quedó solo como imperio hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial, porque... Creo que hay más de 2 armas por hogar. Sí, hasta 3. Hay más armas que celulares. Oye, entonces, esa es una parte. Ese es un dato. Oye, Lo único que hay más que que celulares en Estados Unidos son armas. Ese es un dato. El otro dato es la sacralización de los derechos individuales que trajo el liberalismo político después del siglo XVIII, donde el hombre se convirtió en el centro de todo y por tanto la preservación de su derecho era, si se quiere, el proyecto de emancipación más importante de la humanidad. Entonces, chocan esos dos elementos y se introducen por abajo cuestiones de hábitos de consumo, las drogas, que genera una cantidad de enfermos que, protegidos por los derechos individuales y de alguna manera con esos derechos que le garantizan acceso a las armas, se ha convertido, esta tríada se ha convertido en una explosión andante, al punto de que en Estados Unidos, señores, este año se han producido 565 ataques masivos, y se entiende como masivos. Individuales. La mitad de lo que mataron en Israel. Exacto. 565. Oiga, 2 por día. Y entiéndase, que se considera un ataque masivo donde hay por lo menos 4 heridos. Por lo menos tiene que haber. O sea, imagínense la cantidad de personas, miles, heridos, entre heridos y muertos, miles ya se han producido este año. Y nosotros estamos grabando este programa el jueves, ¿verdad? Y se emite hoy domingo. Fácil que hay otro. Fácilmente que nosotros estamos hablando sobre un ataque que se produjo el miércoles en la noche y ya hay otro montado, pero un ataque de 22 personas en el primer informe de muertos. Eso es mucho, ¿eh? Y 60 heridos. Entre 60 que una sola persona lo haya producido. Una sola persona. Una sola persona, 60 y 80 heridos. Miren, señor. No es musulmán, ni ataque de odio. Ni es israelita, ni es judío, ni musulmán. No. Es una bombita. Un ataque mental. Una bombita formada por un enfermo que tiene acceso al arma. Ya. Y que, como dice Héctor Guerrero, se le niega a ser medicado. Se niega a ser medicado. Oigan, y eso se está produciendo a razón de un promedio de 2 por día. ¿Qué significa esto, señores? Que este es un problema de dimensiones sociales terribles que solamente una sociedad como la norteamericana,
tan fuerte estructuralmente, La resiste. la puede resistir. ¿Tú te imaginas que China tuviese una ley de armas como la de Estados Unidos? Sí, bueno, ahí voy, porque le voy a dar la vuelta. En el próximo segmento vamos a darle la vuelta, porque siempre hay que buscarle y tratar de meterle el jabón a la sopa, para no decir otra cosa.